Bien. Vamos primero con ecuaciones lineales. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación lineal? Son ecuaciones donde la o las variables incógnitas, ¿no? Están elevadas a la 1. ¿Se acuerdan de función lineal? Que era esto. Bueno, esto también lo podemos pensar como una ecuación lineal de dos variables, ¿sí? O sea, nosotros ecuaciones lineales podemos tener de 1, 2, 3, 5 variables, ¿sí? En líneas generales, si nosotros tenemos que encontrar un valor, solemos trabajar con ecuaciones lineales de una variable, ¿sí? O ecuaciones en general de una variable. ¿Por qué? Porque a veces las de dos variables necesitamos para que tenga una sola solución, necesitamos dos ecuaciones, ¿sí? Si tenemos ecuaciones de dos variables, generalmente nos termina dando una curva o todo un espacio, ¿sí? Un gráfico en tres dimensiones, o sea, nos da otra cosa. Entonces, lo que nosotros trabajamos son con ecuaciones lineales, trabajamos con ecuaciones lineales de una sola incógnita. Que puede ser, por ejemplo, 3x más 7 igual a 4 por x menos 5 más 2. ¿Sí? No sé, invento. Esto es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque la variable está todo elevada a la 1. Si yo tengo la variable elevada a cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de operación con la variable, que no sea que esté elevada a la 1, deja de ser una ecuación lineal, pasa a ser una ecuación no lineal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya tengo esto, 3x más 5 sobre 2x más 7 igual a 4, así como está, deja de ser una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque es una división de eh, funciones lineales. ¿Sí? Entonces, ya así como está, deja de ser una ecuación lineal. Puede ser sencillo y esto se puede, o sea, podemos encontrar una ecuación equivalente con las mismas soluciones, teniendo diversas restricciones y que me quede parecida una ecuación lineal, sí. Pero si yo directamente hago x al cuadrado más 5x menos 10 igual a 0, esto ya deja de ser una ecuación lineal. En particular es una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable es la incógnita, esto elevado a la 2, y después tengo esto elevado a la 1 y no tengo ninguna otra cosa rara. Pero yo puedo tener coseno de x menos 5x igual a 0. ¿Sí? Bueno, y acá ya está, listo. O sea, no es una ecuación cuadrática, no es estrictamente una ecuación trigonométrica porque tengo una combinación lineal, o sea, tengo distintas cosas. El tema con las ecuaciones no lineales es que encontrar las soluciones de las ecuaciones no lineales, la solución exacta, no siempre es sencillo. No siempre tiene una solución, a veces tiene más de una solución, pero lo que tiene es que encontrar el valor exacto de la ecuación lineal o de la ecuación no lineal en realidad no es fácil. Si nosotros tenemos ecuaciones lineales, encontrar la solución podemos llegar siempre. A saber si tiene solución, si no tiene, si tiene infinitas, eso podemos saberlo siempre en las ecuaciones lineales. En las no lineales es mucho más complejo. ¿Sí? Es más, algunas veces es hasta casi imposible. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se trabaja como si fuera una función. Vieron que acá los tengo igualados a 0, ¿no? Entonces yo podría tener, antes de tener esto de acá, x al cuadrado más 5x igual a 10. Y esto es una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo transforma en esto de acá, y al transformarlo en esto dice, bueno, sea f de x, x al cuadrado más 5x menos 10. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Busco las raíces de esta función. Buscar las raíces de esa función es buscar para qué valores yo reemplazo la variable x y me da 0. ¿Sí? Lo mismo me pasa con esto de acá. Yo puedo tener coseno de x igual a 5x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso a esto de acá. Entonces,
me armo una función que sea g de x coseno de x menos 5x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco las raíces de esta función. Entonces, en general, en las ecuaciones no lineales, lo que termino haciendo es pasando todo para un solo lado del igual, que me quede igual a 0, me armo una función, ¿sí? Voy a tener en cuenta lo que se llama el dominio de la función, o sea, para qué valores están restringidos, y busco las raíces de esa función. Eso es lo que se hace en general, ¿sí? El problema está en que esto que, por ejemplo, este ejemplo de acá, encontrar para qué valores se cumple esto no es sencillo. De hecho, en particular, esta ecuación de acá no es nada fácil de encontrar las soluciones, ¿sí? Eh, no sé ni siquiera cuántas soluciones tiene. Una solución tiene seguro, no sé cuántas tiene, pero encontrar la solución exacta no es algo sencillo. ¿Qué es lo que se hace desde cálculo numérico? Con programación, sobre todo, se aproxima, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vimos en la primera clase punto flotante y aproximación, tipos de error y o sea, cuánto de error necesito o quiero, ¿sí? Si quiero un error menor que 10 a la menos 4, un error menor que 10 a la menos 3 o lo que sea, eh, lo que empezamos a ver, o sea, el error relativo, error absoluto, lo que vamos a empezar a ver es, bueno, ok, yo quiero aproximar la solución y le voy a pedir que tenga un cierto error, ¿sí? O sea, que el error cometido al aproximar ese valor de solución sea más chico que 0,1, 0,01, 0,0001, o sea, uno le va a pedir eso. Entonces, de acuerdo al error que uno solicita, va a ser la cantidad de iteraciones del método para aproximar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar básicamente en la parte de ecuaciones no lineales dos métodos, ¿sí? Uno se llama Newton-Raphson, que tiene que ver con derivadas, o sea, tenemos que analizar algunas cositas de la función que nos queda. Y el otro es de bisección, que también tenemos que pedirle algunas condiciones a la función. Se basan en algunos teoremas de lo que es el análisis, por eso ustedes para cursar esta materia necesitan sí o sí análisis 2. Entonces, ahí es donde empezamos. La semana pasada empezamos a ver el método de bisección. Como no estaban todos la semana pasada, creo que estaba Brian y Nicolás nada más, de los que están acá, puede ser. O Juan llegó después, no me acuerdo. Sí, sí, llegué. No llegué a la última hora, creo, pero sí llegué un poquito después para la. O llegué un poco después a la primera, pero estuve, sí. Sí, bueno. Sí, porque ahora que te veo, me acuerdo. Porque yo. Ah, sí, está, te había anotado, pues, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a repasar prácticamente desde cero. Y ahí es donde, sí, les comparto pantalla. Bien, método de bisección. Primero, ¿se acuerdan del teorema de Bolzano? Los que no estuvieron la semana pasada y los que estuvieron también. No. No, bien. Necesito sinceridad, o sea, si me dicen, no me acuerdo, no tengo ni idea. Listo. Yo prefiero la sinceridad que me empiecen a tratar de chamullar. Bien, teorema de Bolzano lo que me dice es esto. Yo tengo el eje X, ¿sí? Tengo un intervalo. O sea, hay varias versiones del teorema de Bolzano. ¿Sí? Tengo un intervalo. Donde tengo un valor de A y un valor de B. Fíjense que el intervalo lo hago cerrado. ¿Sí? Lo que me dice el teorema de Bolzano es si f de A por f de B me da menor a 0. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo con esta expresión? Que si f de A es positivo, f de B es negativo. O si f de A es negativo, f de B tiene que ser positivo. ¿Sí? Si la multiplicación de los resultados de aplicarle la función
me da negativo, entonces significa que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, la función desde A hasta B tiene que ser toda continua. ¿Qué era continua? Era que yo puedo graficar sin la necesidad de levantar el lápiz de la pizarra, de gráfico, de la pantalla, lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso sería continua desde un punto de vista gráfico. Entonces, vamos a suponer que f de A es positiva. Entonces está acá. Y que f de B es negativa. Entonces está acá. Que sea continua entre A y B significa que yo puedo unir este punto de acá con este punto de acá sin la necesidad de levantar el lápiz de la pizarra. Con lo cual, para pasar y llegar hasta acá, sí o sí, en algún momento tengo que cortar el eje X. No hay chances, ¿sí? No hay chances de que yo pueda ir de un lado al otro sin levantar, o sea, levantando y no cortando el eje X. ¿Se entiende la idea? Sí. Sin ver si puedo cambiar de color, pero acá está. Yo puedo hacer así y también corto acá. O sea, puedo hacer, digo, bueno, no, hago por acá. Bueno, lo corto acá. ¿Sí? Siempre en algún momento va a cortar el eje X. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que si me cumple que f de A por f de B me da menor a 0, ¿sí? Y que la función está continua, bueno, lo que me está diciendo es que en algún momento en el medio es 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método de bisección? Perfecto. Yo tengo esta distancia. Entonces, lo que voy a hacer es agarro la mitad. La mitad, exactamente la mitad, es A más B sobre 2. Entonces evalúo, ¿sí? Si la función en este punto me da por encima, por ejemplo, me da estoy en este gráfico, ¿sí? Mi nuevo intervalo va a ser este de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Si la función, estoy en el caso de la función roja, mi nuevo intervalo entonces va a ser el otro. Este de acá. Entonces, ¿qué es lo que logré de esta forma? Lo que logré de esta forma es que el intervalo, o sea, la distancia que yo tenía para la solución es de A hasta B. Con lo cual yo tenía un error seguro de B menos A. ¿Sí? Como mucho. Ahora, ¿qué es lo que hice? Reduje el error a la mitad. ¿Sí? No importa qué tipo de gráfico tenga, yo el error lo reduje a la mitad. ¿Sí? Si eso me cumple con las condiciones que yo estoy pidiendo para aproximar, listo, termino ahí. Si eso no me cumple, vuelvo a hacer lo mismo. Marco en la mitad y me fijo. En este caso de acá, listo, me voy a quedar de vuelta con este intervalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está del otro lado. ¿Y después qué hago? Marco la mitad de vuelta. ¿Sí? Y me quedo con este intervalo. ¿Y después qué hago? Marco la mitad de vuelta y ya me quedo con este intervalo de acá. Y así voy siempre marcando las distintas mitades y me voy fijando de qué lado seguro, seguro está la raíz y me voy quedando con ese intervalo. Esa es la idea central del método de bisección. ¿Se entendió la idea? Sobre todo para todos, ¿sí? Los que tuvieron la semana Sí. pasada, que los agarré en la última hora, y los de hoy. Bien, ahora vamos a llevarlo a la formalidad, ¿sí? Desde la formalidad, bueno, a ver, no. Ay, sistema lineal no. Esto todavía no.
Entonces, lo que me dice es esto. Sea una función desde A hasta B, intervalo cerrado, que sea, en realidad lo que me pide es que sea continua y que en algún lado sea 0. Yo lo que voy a buscar es la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El método de Bolzano me garantiza, el método de Bolzano lo que hace es que me garantiza que esté la raíz. El método de bisección se basa principalmente en el teorema de Bolzano. Entonces, lo que me dice es esto. Tengo esta primera condición. Calculo como mi nuevo valor la mitad. ¿Sí? Entonces, si ese valor me da 0, ya está, listo, encontré la raíz. Si me da más chico que 0 o si me da más grande que 0, dependiendo de, o sea, acá me plantea que f de a es mayor a 0, ¿no? Tenemos los dos casos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, o sea, yo tengo que analizar, o sea, ver un valor que yo lo reemplazo en la función y de acuerdo a los valores que yo ya tenía, analizo y entonces voy a decidir qué intervalo me voy a quedar. ¿Sí? O sea, siempre en cada paso hay una parte de análisis que se puede programar, ¿sí? Ese análisis se puede cargar en la computadora para que el programa lo analice y de acuerdo a eso, entonces me queda el intervalo. No sé si se entendió lo que acabo de decir. Si no quedó claro, lo escribo de otra forma. Sí, entiendo que sí. Habría que verlo con un ejercicio. Vamos con esto. El tema es así. Nosotros vamos a ir generándonos una sucesión de elementos. ¿Sí? Donde esa sucesión va a converger a la raíz. ¿Sí? Con el método de bisección, con el método de Newton-Raphson, con los dos métodos, nosotros vamos a ir generando una sucesión, ¿sí? Donde n pertenece a las naturales, que va a converger a R, donde R cumple que f de R me va a dar 0. ¿Sí? Nosotros nos vamos a garantizar eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener x0 va a ser A. x1 va a ser B. ¿Sí? Vamos a partir de esta base. ¿Sí? Y tenemos, vamos a suponer que f de A es mayor a 0 y vamos a suponer que entonces f de B es menor a 0. ¿Sí? O sea, acá estoy diciendo que es positiva y acá estoy diciendo que es negativa. Entonces, mi x2 va a ser A más B sobre 2. ¿Sí? Es el punto medio entre A y B. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Acá donde me responden si se entiende, no se entiende. Mañana juega Argentina, no sé. ¿Qué dice Perdón, ahí, estaba muteada. profe? Ah, ¿se ¿Qué dice entiende? ahí? Sí. X, N. Xn, n perteneciente a las naturales, es una sucesión que va a converger a R, donde R es la solución. Está bien. ¿Sí? Entonces, x2 es esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evalúo x2 y me fijo. Tengo tres opciones. ¿Sí? Opción 1, que me da igual a 0. Listo. Entonces, lo que me queda es que R es igual a x2. ¿Sí? Ya está. Fin. Cierre el programa. Devolución, R igual a x2. Opción 2, que f de x2 me dé menor a 0. ¿Sí? O sea, me dé negativo. Si me da negativo, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, el lugar de b lo voy a hacer que sea x2. O sea, reemplazo el valor de b que tenía por x2. Entonces, lo que yo tenía AB, este va a ser el x2. ¿Sí? Entonces, mi nuevo intervalo va a ser este. Reduje a la mitad el intervalo y voy a volver a empezar. ¿Sí? Entonces este va a ser mi nuevo B.
¿sí? Y esto lo tiro. ¿Por qué? Porque me está garantizando que en este intervalo va a estar la raíz, ¿sí? Eso sí me da menor a 0. La otra opción que me puede pasar es que f de x2 me quede mayor a 0. O sea, que me quede positivo. Entonces, mi nuevo valor de a va a ser x2. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es como que me quede el nuevo segmento, me quede acá. Entonces, este es mi nuevo a. Y vuelvo a empezar. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Con lo cual, hay una parte donde nosotros tenemos que evaluar y decidir. Bueno, que es en la función evaluamos el nuevo valor. ¿Sí? Eso es lo que me plantea el método de bisección. Ahora, acá está escrito de otra forma. ¿Sí? Acá está escrito como x1 es a más b sobre 2, entonces pertenece al intervalo a1 b sub 1, ¿sí? Donde le va poniendo subíndices a los valores de a y los valores de b de acuerdo a lo que me va quedando. Entonces, después el x2 pertenece a 2 b sub 2, el x3 pertenece a 3 b sub 3. Y acá me va diciendo cómo va generando los intervalos. Lo que tiene esto es que la distancia de los intervalos se va reduciendo siempre a la mitad. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo b menos a, el siguiente intervalo tiene la mitad, porque reduje a la mitad el intervalo. Y el siguiente tiene la mitad de la mitad. ¿Sí? Y el siguiente tiene la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que me garantiza esto? Que todos los intervalos tienden a 0. Ahora, si todos los intervalos tienden a 0, ¿sí? La distancia del intervalo tiende a 0, y sabemos que siempre hay una raíz ahí adentro, bueno, entonces la aproximación de la raíz seguro la voy a tener. ¿Sí? Porque siempre, o sea, por cómo estamos eligiendo de manera que nos garantizamos siempre que hay una raíz adentro del intervalo. ¿Sí? Ojo, puede pasar que dentro del intervalo original tenga más de una raíz, ¿sí? O sea, el teorema de Bolzano nos garantiza que al menos hay una, tal vez tenemos varias raíces. Eso puede pasar, sí, puede pasar. ¿Eh? Pero como nosotros nos pide aproximar en general una sola raíz, listo, ya está. O sea, ¿a qué voy? Pongo un ejemplo. O sea, nosotros podemos tener un gráfico que sea entre A y B, entre A y B, que sea una cosa así. Me quedaría acá. Vamos a poner B acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros reduzcamos a la mitad, ¿sí? Bueno, me da negativo, reemplazo por esto, entonces me voy a quedar por esto, con este valor de acá. Y bueno, tengo 1, 2, 3 raíces, estoy dejando de lado 1, 2, 3, 4 raíces. Bueno, pero eso porque es una función que tiene varias raíces dentro del intervalo. No me importa, ¿sí? Lo que me garantiza el teorema de Bolzano es que al menos hay una, ¿sí? Si tiene más de una, bueno, es otra cosa, es un caso particular. Pero el teorema de Bolzano me garantiza que hay al menos una, ¿sí? La ecuación no lineal que nosotros tenemos en general nos pide que encontremos al menos una raíz, ¿sí? Si me dice encontrar todas las raíces, para encontrar todas las raíces, nosotros tenemos que hacer un análisis súper exhaustivo de la función, porque pues necesitamos analizar los máximos, los mínimos, crecimiento, decrecimiento de la función, y para hacer todo eso necesitamos hacer la derivada primera y la derivada segunda, ¿sí? Y hay veces que eso no es tan sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque con la derivada primera necesitamos calcular las raíces de la derivada primera para evaluar los máximos y los mínimos. Y con la derivada segunda lo mismo. Entonces estamos en la misma, tenemos que buscar raíces. ¿Sí? Y no es tan sencillo. Entonces,
lo que nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones no lineales es encontrar al menos una solución, listo. Si tiene más de una solución, no me importa. Yo necesito una solución. ¿Se entiende? Sí. Sí. Viene con delay la respuesta, pero bueno. A ver, igual Brian, Juan y Nicolás el cuatrimestre pasado no me contestaban nunca. Sí, les tenía que, así, a la fuerza, sacarle una respuesta. Bien. Entonces, una de las cosas es que el error en el paso n es b menos a sobre 2 elevado a la n. ¿Sí? Y esto con el estudio del límite, cuando n tiende a infinito, tiende a 0. Lo que me garantiza justamente es que nosotros vamos a estar convergiendo a la raíz. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos un error más chico que 10 a la menos 3, por ejemplo, entonces vamos a calcular el n para que ese error sea menor que 10 a la menos 3. ¿Sí? Ejercicio típico. ¿Sí? Yo tengo esta función. Fx igual a x al cubo más 2x menos 4. ¿Sí? Sabemos que f evaluada en 0 me da menos 4. Sabemos que f evaluada en 2 me da 8, 12, 8. ¿Sí? F evaluada en 0 me da menos 4, f evaluada en 2 me da 8. ¿Sí? Con lo cual, como es una función continua, en 0 y 2, ¿sí? F de 0 por f de 2 me queda menor a 0. Entonces, por teorema de Bolzano, existe un valor C perteneciente a 0,2 abierto, tal que f evaluada en C me da 0. O sea, ¿qué estoy diciendo? Por el tema de Bolzano, como es una función continua y tengo que f en 0 por f en 2 me da negativo, listo. En algún valor del medio entre 0 y 2, seguro me da 0. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que aplicar el método de bisección para aproximar la raíz con un error menor a 10 a la menos 3? Es una pregunta típica de parcial. ¿Ideas? Silencio. Qué feo, qué feo de su parte. 3. No sé. Tienen por tirar. Yo tenía un profesor de física que decía, cualquier cosa, si preguntan algo en física, las respuestas son 0 o pi. Listo, ya está. Por las dudas, ¿viste? A ese le pega. En 0. este caso no. Entonces, no. No, Oh, no sería el caso. Bien, a ver, lo que yo puse acá es
error en el paso n es b menos a sobre 2 a la n. ¿Sí? Entonces, yo quiero que el error sea menor que 10 a la menos 3. ¿Sí? Y por otro lado, el error en el paso n, el error, ¿sí?, es menor, estricto, que b menos a sobre 2 a la n. ¿Sí? Es menor estricto que el intervalo, ¿sí? Tal vez el error es más chico todavía, pero nosotros no lo sabemos. Pero seguro es menor que b menos a sobre 2 a la n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que b, que es sí, el valor más grande, es 2 y que a es 0. ¿Sí? Entonces, b menos a me termina dando 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo que voy a buscar es que 2 sobre 2 a la n sea menor estricto que 10 a la menos 3. ¿Sí? En realidad, ¿qué es lo que estoy buscando? Busco n perteneciente a los naturales que me cumpla esto. ¿Sí? Yo lo que voy a buscar es, bueno, a partir de que n, esto se me cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que termino haciendo es 2 tiene que ser menor que 10 a la menos 3 por 2 a la n. Bueno, 10 a la menos 3 lo puedo pasar dividiendo. 2 sobre 10 a la menos 3 tiene que ser menor que 2 a la n. Hago la cuenta de 2 dividido 10 a la menos 3 y me queda 2000. O sea, 2000 tiene que ser más chico que 2 a la n. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? 2 elevado a qué exponente me da más grande que 2000. ¿Sí? Entonces, opción 1, empezar a probar, que es lo que la mayoría de ustedes va a hacer. ¿Sí? Después vamos a ver cómo podemos hacer para despejar esto. Sale bastante rápido, pero yo les digo, 2 a la 10 me da 1024, ¿sí? Y 2 a la 11 me da 2048. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me garantiza esto? Esto lo que me está garantizando es que si n es mayor o igual que 11, seguro que el error es menor que 10 a la menos 3. O sea, si n es mayor o igual que 11, entonces el error es menor que 2 a la 11. ¿Sí? Y esto es, perdón, que 2 a la 11 no, que 1 sobre 2 a la 11. ¿Sí? Y esto es más chico que 1 sobre 10 a la 3, que es lo mismo que 10 a la menos 3, ¿no? Acá se me perdieron. Sí. ¿Cómo es eso, profe, de vuelta? Acá se me Porque perdieron. hay Sí, un sí, sí. mamá, Yo terminé de ruido de decirlo y dije quilombo. se me perdieron. Los Claro, perdí. Los perdí y se fueron. Ya está. Chau. Vamos de vuelta. ¿Sí? Yo quiero que el error sea menor que 10 a la menos 3. ¿Sí? 10 a la menos 3 es 0,001. ¿Sí? Lo que hice acá es despejé. O sea, esto es el error en el paso n que me da el método de bisección. ¿Sí? La fórmula b menos a sobre 2 elevado a la n. Entonces yo voy a buscar un n en el que esto sea más chico que 10 a la menos 3. ¿Qué es lo que hago? Termino como despejando la n. O sea, llego a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, cuando 2 elevado a la n, o sea, ¿para qué exponente n? 2 elevado a la n me da más grande que 2000. ¿Sí? Bueno, para n igual 11. ¿Qué significa esto entonces? Significa que si n es mayor o igual a 11, ¿sí? Si n es mayor o igual a 11, entonces el error es menor que 10 a la menos 3. Eso es lo que significa. Si n es mayor o igual a 11, entonces el error es menor que 10 a la menos 3. Eso es lo que hicimos. Pero sale de despejar la n acá. Y acá despejé la n y me terminó quedando esto. Y bueno, n igual a 11 me da esto. Entonces yo busco 2 elevado a la que exponente, me queda más grande que 2000. En esto de acá, ¿no?
Queda menos de un minuto. Corto y arrancamos de vuelta ahora. Bueno.